A las 15 horas está previsto que se decida si el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 10 personas permanecerán o no en prisión. La audiencia de formulación de cargos del caso Goleada se realiza desde la madrugada. Médicos del sector público denuncian que el abastecimiento en varios hospitales llega a apenas el 30%, lo que hace difícil su funcionamiento. Exigen que se nombre de inmediato a un ministro de Salud. Por más de 15 minutos se enfrentaron miembros del ejército ecuatoriano con integrantes del Frente Oliver Sinistierra en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura. Los uniformados destruyeron 2 campamentos de descanso de los guerrilleros. Organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales alertan sobre la censura que busca imponer el Ministerio de Defensa a medios de comunicación y periodistas. Por tierra y agua, 120 bomberos y 30 unidades combaten por más de 4 horas un incendio en una bodega en La Bahía, la zona comercial más activa de Guayaquil. Cuba se asfixia por la falta de combustible. El turismo se reduce en niveles alarmantes con más cierres de hoteles y cancelaciones. Las aerolíneas suspenden sus vuelos y buscan cómo sacar a los turistas de la isla. En nuestro segmento deportivo analizamos el momento de los delanteros de la tricolor entre lesiones y pocos minutos en la cancha. ¿Merece una oportunidad Jordi Caicedo? Televistazo presenta opciones para el feriado de Carnaval. Cuenca tiene una agenda con 80 eventos para los turistas y Loja lanzó su Ruta del Café, que recorre 13 fincas de 4 cantones para conocer a fondo la magia de esta bebida. Iniciamos aquí la información en este miércoles 11 de febrero de 2026. La jueza a cargo del caso Goleada dará su resolución a las 3 de la tarde. ¿Qué tal, Pedro y amigos? Bienvenidos. El magistrado decidirá si el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y los demás procesados permanecerán en la cárcel. Siga nuestro noticiero también en Ecuavisa Play y en ecuavisa.com. Aquí comenzamos. Aquiles Álvarez, alcalde detenido. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 9 personas, además de arresto domiciliario para un detenido de la tercera edad. La audiencia de formulación de cargos por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria se instaló sin público. Fabiola Santana informa a qué hora se conocerá la resolución del juez. La Fiscalía formuló cargos a puerta cerrada contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos Antonio y Javier y otras 8 personas. 15 minutos antes de la medianoche, el juez anticorrupción Jairo García convocó a las partes vía telemática, pero 10 minutos antes de la audiencia cambió la modalidad a presencial. No dio acceso al público ni la prensa. La audiencia se instaló pasada la medianoche. El juez calificó la detención y luego, según su publicación, la Fiscalía expuso alrededor de 20 elementos de convicción y pidió prisión preventiva para 10 procesados, incluidos los hermanos Álvarez, y para una persona de la tercera edad, arresto domiciliario. El posible delito que se investiga es delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. Al amanecer, los abogados de los procesados presentaron los arraigos para justificar que no hay riesgo de fuga. En el caso de Aquiles Álvarez, su credencial de alcalde y carta de honorabilidad de la Liga Pro. Su abogado dijo que en esta audiencia no se habló del grillete que no portaba al momento de su detención. Peligro de evasión puede haber con primero, estamos hablando del alcalde de Guayaquil. Eso se tratará en una audiencia de revisión de medidas del caso AAA, aunque para el abogado de Álvarez el nuevo caso es similar al que ya enfrentaba el alcalde, pero con chat de 2021 de un denunciante anónimo. Nada, o sea, son 150.000 páginas de chats, de
conversaciones coloquiales de quienes hacen parte de una empresa y de un negocio. Desde la detención y hasta el cierre de esta edición no hubo detalles del caso. Tampoco en el sistema de consultas de la función judicial estaban digitalizados los partes policiales. La audiencia concluyó alrededor de las 10 de la mañana y se reinstalará a las 3 de la tarde cuando se conocerá la decisión del juez. La sesión del Consejo de Guayaquil esta tarde fue presidida por Tatiana Coronel. El punto central del orden del día fue el trámite de la licencia solicitada por el alcalde Aquiles Álvarez en medio de la compleja situación judicial que atraviesa. María Cecilia Largacha cubre la sesión. Adelante, María Cecilia, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Steffi? Efectivamente, ha sido una sesión larga, una sesión que hasta este momento todavía continúa y que tenía en el orden del día 9 puntos en total. Obviamente, el que más concitó la atención fue un punto número 2, el cual tenía que tratar si el alcalde de Guayaquil se le otorgaba o no la licencia que había concedido y, por ende, quién lo iba a reemplazar en el cargo mientras él estuviera ausente. Al final, esto fue aprobado. Efectivamente, la licencia para el alcalde fue concedida y quien lo va a reemplazar en el cargo es la vicealcaldesa Tatiana Coronel, que a partir de hoy, según ella misma dijo, será llamada la alcaldesa subrogante. También el resto de concejales, 14 de los 15 que estuvieron presentes, hicieron una moción de apoyo al alcalde. Todos votaron a favor. Y la mayoría habló acerca de la justicia politizada, exigió una justicia independiente. Y digo la mayoría porque hubo una concejala en particular, la concejala Cintia García, que es del Partido Social Cristiano, que efectivamente hizo votos porque el alcalde sea tratado justamente, pero dijo que esto era un problema absolutamente personal y que Guayaquil no tendría que estar involucrado en este tema. Esto generó algún intercambio de opiniones, pero al final la moción fue de respaldo al alcalde Aquiles Álvarez. En este momento estamos en la parte exterior del Palacio Municipal. Arriba la sesión continúa, abajo hay un grupo de personas que se ha reunido para también expresar el apoyo al alcalde. Por ahora es lo que les podemos contar, pero estén pendientes que en cualquier momento regresamos con ustedes. Adelante. Gracias, María Cecilia, por tu reporte. Hablemos ahora de una operación militar en la parroquia Buenos Aires, en Imbabura, que derivó en un enfrentamiento armado entre tropas del ejército ecuatoriano y el Frente Oliver Sinisterra. El operativo se extendió a otros puntos de la zona, donde también se intervinieron campamentos y un laboratorio de procesamiento aurífero. Minutos duró el enfrentamiento entre tropas del ejército ecuatoriano de la Brigada 31 Andes y el Frente Oliver Sinisterra, que opera en la frontera noroccidental. Ocurrió en el sector El Verde, parroquia Buenos Aires, en Imbabura, a 10 kilómetros de Carchi y de la ruta montañosa que conecta con la frontera colombiana. El combate se desató luego de que los militares localizaran un campamento clandestino y los disidentes abrieran fuego. Durante el choque, los integrantes del grupo huyeron heridos hacia la montaña, dejando rastros de sangre. La operación de rastrillaje continúa para dar con su ubicación. En el campamento se encontraron 354 municiones de diferentes calibres, 38 cartuchos percutidos, 10 alimentadoras para fusil, 7 radios de comunicación, prendas de vestir con distintivos del grupo armado, abastecimiento logístico para un mes y medicinas. De manera simultánea, en esta misma parroquia, el ejército intervino en la mina El Olivo, donde localizó 2 campamentos más de descanso guerrillero, uno para 12 personas y otro para 5. En este punto también se localizó y destruyó un laboratorio con una procesadora industrial de material aurífero, equipado con poleas, químicos, combustible, bombas de agua, generadores de luz, herramientas y 350 bultos de roca mineralizada. Según Fuerzas Armadas, este golpe bloquea la producción mensual de entre 6 y 10 kilogramos de oro, equivalente a $960.000. La censura a los medios de comunicación y a periodistas por parte del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas levantó alertas de organizaciones nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión. Paul Romero nos trae un informe. La censura del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas a los medios de comunicación y periodistas que no se sujetan a sus lineamientos generó reacciones dentro y fuera del país.
Fundamedios señaló que condicionar el acceso a la información pública y a eventos oficiales según el contenido editorial de un medio, establecer un sistema de control, evaluación y exclusión, atenta contra la libertad de expresión. Es censura previa, algo que está prohibido por la Constitución del Ecuador, que está prohibido por tratados internacionales a las que el Ecuador está suscrito. Y por lo tanto estas acciones son absolutamente ilegítimas, inconstitucionales, y los funcionarios, autoridades que han firmado estas órdenes sepan que están violando flagrantemente la Constitución del Ecuador. La Fundación Periodistas Sin Cadenas considera que la disposición del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Henry Delgado, para la exclusión de medios constituye censura previa. Otras organizaciones de defensa de derechos humanos y gremios como la Unión Nacional de Periodistas rechazaron la denominada matriz de evaluación de medios. Esta información alcanzó repercusiones internacionales. La directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, dijo que filtrar medios por línea editorial, castigar la crítica, controlar el discurso público y censurar los medios de comunicación son prácticas propias de instituciones que temen el escrutinio público, y Reporteros Sin Fronteras se sumó a los cuestionamientos. Ante las alertas y críticas, el Comando Conjunto, en un comunicado confuso, admitió la vigencia de la disposición y señaló que respeta la libertad de prensa, pero cuestiona la difusión de la documentación oficial sin autorización. Médicos de Pichincha denunciaron la grave crisis en hospitales públicos. Aseguran que han alcanzado situaciones extremas. Cirugías no se pueden ejecutar por falta de insumos. Exigen la urgente designación de un ministro de Salud. Carla Delgado realizó la cobertura y preparó el informe. Los hospitales de Pichincha agonizan. La mañana de este miércoles, médicos de hospitales públicos de la provincia denunciaron una grave crisis por desabastecimiento de medicamentos e insumos. Aseguran que el abastecimiento ha caído al 30%, un nivel impensado. No hay principalmente anestésicos, que son los medicamentos que son muy importantes para realizar las cirugías. Aparte de eso, los medicamentos básicos como antibióticos, analgésicos, anticoagulantes, que son de uso diario, son los que están desabastecidos. Esta situación ha provocado una drástica reducción en la atención. En hospitales como el Eugenio Espejo, el número de cirugías cayó de 60 a 20 al día. Actualmente solo se realizan procedimientos de emergencia. Solo en el área de traumatología hay 2.000 pacientes esperando a ser operados. El hospital Enrique Garcés no corre con mejor suerte. Nosotros hacíamos 6.000 cirugías mensuales, anuales. En este momento apenas tienen 3.000, es decir, se ha bajado al 50% y va a seguir bajando. Por eso es la necesidad urgente de declarar una emergencia. Pero el problema no se limita a la falta de medicinas e insumos. Los médicos alertan que al menos el 35% de los equipos de los hospitales están fuera de servicio, arrumados, por falta de mantenimiento. Además, el Comité de Salud creado por el gobierno para enfrentar la crisis no funcionó, porque no lograron comprar lo necesario. Por ello, los médicos hacen un pedido urgente. La designación de un ministro de salud definitivo, con perfil técnico, experiencia en salud pública y conocimiento en el funcionamiento del sistema de salud. Esperan reunirse este viernes con la vicepresidenta María José Pinto, ante una situación que se ha desbordado y que afecta a toda la red pública del país. Y se agravan los efectos por la falta de combustibles en Cuba. El turismo se reduce en niveles alarmantes con el cierre de hoteles ante la crisis energética y por la suspensión de vuelos ante la falta de gasolina de avión. Agentes de viajes reportan cancelaciones masivas y la aerolínea Air Canada anunció que enviará aviones vacíos para sacar de la isla a pasajeros varados. La falta de combustibles en Cuba ha paralizado decenas de actividades y la crisis más grave se refleja en el turismo. Hay hoteles que salieron de servicio desde finales de 2025, cuando la ocupación hotelera llegaba apenas al 25%. Ahora la situación es peor y el gobierno ha obligado a cerrar más establecimientos y a reubicar a los turistas. En los últimos 5 días, 10 hoteles más han cerrado en las playas de Cayo Coco, Cayo Santa María, Varadero y Holguín. El gobierno anunció que desde el lunes 9 se quedó sin combustible para aviones y Air Canada fue la primera en anunciar la suspensión de vuelos comerciales. Solo enviará aviones para sacar de Cuba a 3.000 viajeros canadienses.
Otras empresas dicen que mantendrán los vuelos regulares, volando con combustible suficiente para volver o repostar en escalas intermedias. Los operadores de turismo están replanteando estrategias y aplican políticas de flexibilidad con sus clientes. Este empresario dice que el impacto más directo se refleja en la cancelación masiva de pedidos de viajes grupales de China con destino a Cuba y que lo único que pueden hacer es estar en contacto con las aerolíneas para evitar que los turistas queden varados en la isla. El colapso del sistema eléctrico, la falta de dólares para comprar combustibles y el endurecimiento de sanciones por parte de Estados Unidos asfixian aún más la economía de Cuba, acostumbrada a recibir unos 2 millones de viajeros e ingresos por alrededor de 800 millones de dólares y más por año. El turismo ha sido una de las principales fuentes de financiamiento para ese país. Vamos a la pausa y más adelante en Televistazo, un incendio de alarma 3 consumió una bodega en el centro de Guayaquil. Un incendio consume una bodega en un edificio en pleno centro de Guayaquil. La emergencia fue atendida por 120 bomberos, 30 unidades de combate y 2 unidades fluviales. Estefanía Arias detalla los minutos de pánico prácticamente que vivió el dueño de este sitio, que estaba, Estefanía, en el interior del inmueble cuando las llamas iniciaron. Adelante. ¿Qué tal, Estefi, compañeros? Así es, una emergencia que comenzó a las 7 de la mañana, ya son la 1:20 de la tarde, es decir, 6 horas, 7 horas que han estado aquí los bomberos, 120 bomberos combatiendo esta alarma. El incendio ya estaba controlado, sin embargo, el fuego se reactivó y como ven, un gran humo, un humo espeso está saliendo por las ventanas y paredes que han tenido que romper los bomberos para poder un poco controlar esta situación. Coronel Martín Cucalón, jefe del Cuerpo de Bomberos, ¿qué está sucediendo en este momento? Vemos que las llamas se han reactivado. Sí, bueno, estas bodegas aquí supuestamente eran en la parte de atrás, ahora nos enteramos pues que las bodegas han continuado, sino que es toda la planta del mezanine, así que no sabemos tampoco qué materiales son los que hay aquí, un descontrol completo por parte de los dueños del edificio. Ahora ya con el incendio hemos entrado y hemos visto toda la cantidad de materiales que hay aquí. Los dueños de las bodegas, ninguno ha aparecido a reportar qué es lo que hay, a colaborar, nada, cero. Ustedes ven ahora que estamos trabajando, rompiendo las paredes externas para poder sacar la mercadería hacia afuera y poder continuar apagando el incendio. En el mezanine hay vehículos, hay peligro, además el humo está ya ingresando al edificio de residencias. El edificio está evacuado desde las 7:30 de la mañana, eso no nos preocupa, hay vehículos arriba, efectivamente una losa colapsó con un carro en una de las partes de las bodegas incendiadas. Y el resto, pues, hemos roto paredes, vidrios y estamos trabajando ya adentro, ¿no? Coronel, gracias. Esa es la situación que se vive a esta hora en el centro de Guayaquil. Pero, ¿cómo han sido las operaciones durante toda la mañana? Bueno, preparamos un reportaje que lo van a ver a continuación. El humo negro que salía de las ventanas alertó a quienes pasaban por el edificio multicomercio, ubicado en pleno centro de Guayaquil, a tan solo 2 cuadras de la bahía, el principal casco comercial de la ciudad. Una bodega en un primer piso alto se estaba incendiando. El cuerpo de bomberos llegó al punto luego de recibir la llamada de auxilio de Bolívar Rosero, gerente del inmueble y quien estaba en el interior del mismo cuando las llamas comenzaron. Avanzas al fondo, abres una puerta y ves al final como que se ven llamas. Entonces salgo a avisarle a los señores que hay unas llamas que lleven agua y toda la vaina. Cuando regreso a la oficina y me llego hasta el sitio para ver si yo también podía auxiliar, ya no pude salir. Sin embargo, Rosero comenzó a perder el oxígeno. Pero alcancé a llegar donde hay una llave de agua, abrí la llave, me eché agua y como que te revive el agua. Te revive el agua y entonces ahí te lavas y no ves nada, pero vas topando hasta que encuentras la puerta de salida. Hasta que encuentras a alguien que te dice, ingeniero, acá, por aquí, encuentro la escalera y subo. Pero un minuto más y ya me quedaba ahí. 120 bomberos y 30 unidades de combate llegaron al punto. Sin embargo, ante la intensidad de las llamas, la emergencia fue atendida también por el río. 2 unidades fluviales llegaron con más agua.
¿Causas de este incendio? Desconocemos aún, sé que había gente ya trabajando aquí a esa hora, así que una vez que terminemos las operaciones ya haremos el respectivo investigación y peritaje. En esta bodega se almacenaba mercadería de todo tipo, ropa, carteras, maquillaje, cajas. El humo en el interior de la bodega es tan espeso y la temperatura tan caliente que los bomberos tuvieron que salir a recargar sus tanques de aire. Este proceso les permite a ellos volver al punto de la emergencia para poder seguir combatiendo este incendio de alarma 3. Ese humo va a salir todavía algunas horas más hasta que terminemos de limpiar todo eso, que bajemos toda la temperatura y saquemos la mercadería quemada, se la ponga aquí afuera y poder hacer una limpieza. Eso va a tomar posiblemente todo el día. Las calles aledañas fueron cerradas y los vehículos eran desviados. Tanto policías como militares restringían el paso de las personas y algunos comercios de la zona decidieron cerrar sus puertas. Hasta el cierre de este reportaje, la emergencia aún era atendida por los bomberos, que realizaban la remoción de escombros y enfriaban el área. Nos están pidiendo en este momento retirarnos de la zona porque el humo está contaminando. De hecho, avanza siquiera unas 6 cuadras de todo este casco comercial, de este punto céntrico del puerto principal. Nosotros, por supuesto, nos vamos igual a mantener lo más cerca que nos dejen tanto el cuerpo de bomberos como policías y militares que están restringiendo el paso aquí en esta zona de Guayaquil. Hasta el momento no se reportan heridos ni tampoco víctimas mortales. Nosotros lo mantendremos, por supuesto, informado y lo dejaremos con estas tomas de este incendio de alarma 3 que se reporta en pleno centro de Guayaquil. Y seguimos atentos al desarrollo de esa noticia. Mientras tanto, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social incrementó el monto del crédito hipotecario Credicasa y ahora financiará viviendas de hasta $71.500 con un endeudamiento máximo de $65.000. Adriana Bermeo explica además que estos préstamos también aplicarán para suites. El BIES financiará viviendas nuevas de hasta $71.504 con créditos hipotecarios al 2.99% de interés a 25 años plazo. Es uno de los cambios en el plan Credicasa que el gobierno presentó el pasado 27 de enero. Con las nuevas condiciones vigentes a partir de este miércoles, el monto máximo de financiamiento pasa de $50.000 a $65.000. Y el programa también aplicará para viviendas con una habitación conocidas como suites. Si la vivienda cuesta más de $65.000, la diferencia la deberá financiar el interesado. Pueden acceder a este beneficio los afiliados en relación de dependencia con mínimo 36 aportaciones, las últimas 13 consecutivas. Afiliados voluntarios con 36 aportaciones consecutivas. Personas con discapacidad con mínimo 18 aportaciones. Y los ingresos familiares deben ser de hasta $1.527 mensuales. Pueden acceder quienes ganen el salario básico. Sueldos 482, dependiendo si es que el cliente y el afiliado tenga obligaciones, el saldo que le queda de sus obligaciones o restado eso, se evalúa la capacidad de pago y le genera a usted el monto máximo del cual usted se puede endeudar. La precalificación puede hacerse en la página web del BIES, pero también se responderán consultas en la línea directa de WhatsApp de la institución. En la fase inicial del plan Credicasa, el Banco de la Seguridad Social estima colocar al menos $100 millones. Más adelante en Televistazo, congresistas demócratas criticaron intervenciones de ICE en Minnesota, en Estados Unidos, y exigen que se juzgue a funcionarios de Trump cuando acabe su mandato. Recuerde que la información continúa en ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Ante la amenaza de las redadas en Estados Unidos, los ecuatorianos han respondido con una red de apoyo mutuo que incluye alertas, acompañamiento y talleres sobre sus derechos. Según activistas de derechos civiles, esta organización convierte el miedo en una fuerza colectiva que protege a la comunidad. Bessie Granja con el informe. Frente al aumento de las redadas migratorias que han intensificado el clima de temor, miles de migrantes ecuatorianos en Nueva York y Nueva Jersey, estados que concentran el 60% de esta comunidad en Estados Unidos, han dejado de ser espectadores para organizar su propia protección.
Un ejemplo de este esfuerzo es el trabajo de Ronald Bautista, líder comunitario y político ecuatoriano. Él detalla que las familias se organizan en turnos de guardia para identificar la presencia de agentes o vehículos de ICE en los vecindarios y participan en talleres de capacitación sobre sus derechos migratorios y civiles. Ya estaban organizados varios grupos comunitarios que hacen patrol, que hacen caminatas a los vecindarios, como usualmente se lo hace por temas de criminalidad, se lo está haciendo ahora por temas de agentes federales de ICE, para ver dónde están los vehículos, si hay vehículos que no tienen placas. Él explica que los ecuatorianos han desarrollado protocolos específicos para evitar ser detectados durante los controles. Hay ahora hasta los entrenamientos de protección diciendo mejor llevar la identificación. Si tiene cédula estatal, utiliza la cédula estatal, no utiliza el documento del país de origen. Menciona que si es posible, y eso es muy triste, si es posible no utilizar, por ejemplo, la camiseta de Ecuador y andar caminando con la camiseta del Ecuador, porque te pueden ya hacer te pueden fichar. La abogada ecuatoriana de inmigración, Karina Patiño, recuerda a las personas indocumentadas los pasos a seguir ante un operativo de ICE. Mientras menos digo, menos probabilidades ellos tienen de establecer un argumento contra mí. Una persona sea indocumentada o sea ciudadana, igual todos dentro de ese país tenemos derechos constitucionales de permanecer en silencio, de no aceptar que nos revisen nuestro cuerpo o nuestra propiedad si la gente no tiene una orden firmada por un juez. El temor a las detenciones por parte de ICE ha paralizado la vida cotidiana de muchas familias, al punto de que algunas ya no se atreven a salir a comprar alimentos o a recoger a sus hijos de la escuela. Grupos comunitarios organizados han implementado redes de apoyo que proveen víveres directamente a los hogares más vulnerables. Mundo. Altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos testificaron ante el Congreso sobre las redadas contra migrantes en Minnesota. Y en el encuentro se abordó también el caso del niño ecuatoriano Liam Conejo, y algunos legisladores pidieron la renuncia del jefe interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Todd Lyons, el director interino de ICE, Joseph Eldow, director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, y Rodney Scott, quien dirige la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, hablaron ante el Comité de la Seguridad de la Cámara de Representantes en una tensa audiencia de más de 3 horas. Fueron increpados por congresistas demócratas por sus tácticas contra los manifestantes antirredadas en Minnesota. Esta audiencia es solo el comienzo de un ajuste de cuentas para la administración Trump y cómo usan el Departamento de Seguridad Nacional. Son imprudentes, crean caos en nuestras comunidades y aterrorizan tanto a adultos como a niños. Eric Swalwell, congresista por el estado de California, nombró a René Good y Alex Pretty muertos por disparos de los agentes y preguntó a Lyons cuántos miembros de ICE han sido despedidos por conducta violenta bajo su mando. Lyons respondió que no tenía datos aún. También mencionó al menor ecuatoriano Liam Conejo, quien fue llevado a un centro de detención en Texas el mes pasado. Preguntó a Todd Lyons si él renunciará ante lo sucedido y respondió: No, sir, I won't. Why not? No, señor, porque a ese niño que está mostrando ahí, los hombres y mujeres de ICE lo cuidaron cuando su padre lo abandonó y huyó de los agentes. Todd Lyons explicó que desde enero de 2025 a enero de 2026, ICE ha realizado 379,000 arrestos y más del 60% de los individuos bajo custodia tienen cargos penales o alguna condena. En ese momento recibió el apoyo de la mayoría de congresistas del Partido Republicano. Mientras que los demócratas compararon las operaciones de ICE con la Alemania nazi y esperan que se juzgue a los funcionarios de la administración Trump cuando su mandato termine.
Estados Unidos ordenó esta mañana el cierre del espacio aéreo sobre la ciudad de El Paso, en Texas, y la vecina localidad de Santa Marta, en Arizona, alegando motivos de seguridad nacional. Medios estadounidenses señalaron que la medida se dio ante la detección del vuelo de drones que presumiblemente pertenecían a los carteles de las drogas y que los aparatos que violaron el espacio aéreo estadounidense fueron interceptados. El Paso está en la frontera con Ciudad Juárez, en México, donde operan las bandas Los Chapitos, Cartel del Golfo, Los Beltrán Leiva y Los Zetas. La alerta iba a estar vigente por 10 días, pero fue levantada horas después, indicando que la amenaza había pasado. Las cataratas del Niágara están parcialmente congeladas debido a las temperaturas bajo cero en Ontario, en Canadá, atrayendo a turistas. Alcaldes, prefectos y juntas parroquiales exigen el archivo de la ley económica urgente que obliga a los gobiernos autónomos descentralizados a invertir el 70% de su presupuesto en obras públicas. Autoridades advierten que perjudicarían los proyectos sociales en sus jurisdicciones. Patricio Díaz cuenta que desde la Asamblea se plantearían excepciones. Los alcaldes de Cuenca y Quito, los prefectos de Azuay y Pichincha, representantes de juntas parroquiales, mostraron su preocupación por la ley propuesta por el presidente para que los GATS destinen el 70% de su presupuesto a inversión en infraestructura y obra pública. Según estas autoridades, se afectan proyectos sociales que impulsan desde sus localidades: guarderías, centros de apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar, comedores sociales, entre otros. Algunos de ellos, en los que según la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, están complementando las deficiencias del gobierno central. El servicio de salud de la prefectura de Pichincha Humana hicimos 300,000 atenciones. ¿Y saben por qué hicimos 300,000 atenciones? Porque no funciona el sistema de salud público, no funciona el hospital Eugenio Espejo, no funcionan los subcentros de salud. ¿Quién se va a hacer cargo de los proyectos sociales que vienen todos los municipios, prefecturas y juntas parroquiales invirtiendo? Además, se afectaría, dicen, la posibilidad de hacer estudios para la misma obra pública, porque exigen contratación y pago de personal. Es importante que se archive la ley y que podamos conversar para llegar a estos temas, que varios municipios sí lo hacemos. En la Comisión de Desarrollo Económico que trata este proyecto, aseguran que se podría plantear excepciones para esos casos. Porque pueden haber proyectos especiales dentro de los municipios o GATS en ciertos temas puntuales. Yo creo que eso hay que garantizarlo. El informe para primer debate de este proyecto estaría listo hasta el próximo jueves. Feriado. Llegando está el carnaval. Cuenca entra poco a poco en clima festivo, con una agenda de carnaval que se irá desplegando en distintos espacios de la ciudad, entre desfiles, conciertos, actividades culturales, como parte de una programación que reúne 80 eventos. Cuenca entra en modo carnaval con una agenda que concentra 80 eventos a lo largo de 6 días. La ciudad combinará desfiles, conciertos y tradición en distintos puntos del casco urbano. La fiesta arranca oficialmente la noche del jueves de compadres y comadres en el Parque de la Libertad. Allí el público podrá compartir una jornada marcada por música, baile y espuma de carnaval. La agenda continuará el viernes 13 de febrero desde las 17 horas con la competencia atlética Color Fest 5K, que partirá del Parque El Paraíso y finalizará en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Más tarde, en ese mismo escenario, se ofrecerá un show musical con agrupaciones como Papaya Dada y Swing Original Monks. Ya no hay que medir, ya no hay que pesar, ya no hay que El sábado 14, la ciudad volverá a tomar las calles con el desfile Cuatro Ríos, que recorrerá desde el Parque San Blas hasta la Plaza San Francisco, con la participación de 45 carros alegóricos y comparsas. En paralelo, la Plaza San Francisco será escenario de un reto gastronómico. 110 cocineros de la Universidad Católica de Cuenca prepararán el motepata más grande del mundo. Más de 10,000 platos se van a entregar ese día. Estamos muy felices porque Cuenca es un espacio muy lindo, gastronómico, tradicional, pero sobre todo cultural. La jornada del sábado cerrará con el concierto internacional Cuenca Flow en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Entre los artistas confirmados están Nicky Jam y Trébol Clan.
El costo de las entradas va desde 5 hasta $35. De lo que cuesta esas entradas box es $35 y compraremos 35 metros cuadrados de páramo. Esto lo haremos a través de Etapa EP y todos contribuyendo para cuidar el agua y lo más sagrado que tiene Cuenca, que es el Cajas, en donde están nuestras fuentes hídricas. Para estas fiestas, 4.300 uniformados entre policías, agentes de tránsito, bomberos y brigadistas de salud estarán a cargo del operativo de seguridad. La taza de café que hoy se consume en Loja no se queda solo en sabor. Ahora es posible volver sobre su origen y recorrer paso a paso el camino del grano, desde los cafetales en las montañas, pasando por el trabajo en la finca hasta llegar a la bebida final. Esta experiencia es lo que propone la Ruta del Café. Alejandra Sánchez nos cuenta más. La mayoría conoce el café cuando ya está servido. En Loja ahora es posible seguir ese sabor hacia atrás y descubrir de dónde nace la taza que se consume todos los días. El recorrido comienza en los cafetales que crecen en las montañas. En Vilcabamba, por ejemplo, la cosecha todavía es manual, grano por grano. No es solo una práctica tradicional. Cada decisión en el campo define lo que más adelante se percibe en aroma y sabor. Después viene el proceso. El café se despulpa, se fermenta y se seca al sol. Es un trabajo paciente donde el conocimiento del productor marca la diferencia. Nosotros somos las personas que sembramos, cosechamos, hacemos todos los procesos y luego venimos a catar el café. Esta experiencia forma parte de la segunda etapa de un proyecto impulsado por la Prefectura de Loja. Tras el pasaporte del café, la iniciativa creció y dio paso a la Ruta del Café, una propuesta que conecta al turista con fincas distribuidas en 4 cantones. Tenemos 13 y tenemos una tercera etapa que es la de colocar en cada uno de los cantones de la provincia de Loja al menos una cafetería de especialidades. Estos recorridos, que duran aproximadamente 2 horas, cierran donde todo cobra sentido, la degustación. Un excelente sabor, sí, no somos catadores, pero se siente, digamos, la diferencia con un café que muchas de las veces tiene problemas en el tueste. La Ruta del Café también cuenta con una aplicación donde se puede acceder a información del recorrido. Aquí, cada visitante conoce el camino completo del grano, hasta el café que llega a sus manos. Una de las franquicias de reality más grandes del mundo, Survivor, explora diversas locaciones naturales de Ecuador junto a Ecoestudios para evaluar si el país puede ser sede de futuras grabaciones. Ana María Palacios detalla sus planes en el siguiente reportaje. Productores de Survivor, una de las franquicias de los realities de aventura más exitosas del mundo, están en el país buscando locaciones naturales, atraídos por los paisajes y por nuevos incentivos tributarios que permiten impulsar la inversión extranjera en la industria audiovisual. Como yo le digo, es un reality con esteroides, o sea, porque son 150 extranjeros más otros 100 ecuatorianos, durante 4 meses en vivo desde un lugar paradisíaco ecuatoriano. Esto ocurre tras décadas de gestión de Ecoestudios y con la reciente entrega del primer certificado de inversión audiovisual, que permite a las producciones recuperar hasta el 37% de la inversión realizada en el país. El alcance estratégico de esta visita fue ratificado en una reunión en la Presidencia de la República. Marca País están apostando a apoyar a la industria audiovisual, a apoyar a la exposición del país como marca país hacia el mundo, y pueda venir la industria audiovisual, que es una industria que en Latinoamérica se invierte en $7 billones anuales. El impacto de grabar grandes producciones en el país genera empleo, contratación de proveedores locales, turismo, transporte y hotelería.
posiciona a Ecuador durante 3 galas todas las semanas en prime time, que es el espacio donde más espectadores te ven, sino también por todo lo que genera aquí de puestos de trabajo, de industria. Nosotros al final trasladamos a más de 200 personas desde España e Italia. Si la decisión de la productora es instalarse en Ecuador, se grabará la versión española Supervivientes, que durante años se produjo en Honduras. Ahora Esmeraldas se perfila como el nuevo escenario, con entre 15 y 20 concursantes que deberán convivir y superar desafíos extremos en entornos naturales. Y a que tengan como pues eso, que pescar, que cazar, que alimentarse solos, que buscarse las cosas, y luego también las dinámicas de juegos que hacemos para las galas en directo. El país se proyecta así como un nuevo destino estratégico para grandes formatos internacionales. Retomamos ahora el contacto con Estefanía Arias. Ella se encuentra en el centro de Guayaquil tras la reactivación del incendio en Multicomercio. Estefanía, adelante con el reporte. Dinos sobre la situación en estos momentos. Pedro, ya son 7 horas que los bomberos intentan controlar este incendio. Van pasando los minutos y la situación se va agravando. De hecho, el incendio sigue activo. Se volvió a prender en el interior de esta bodega, en este edificio en el centro de Guayaquil. Ya los bomberos han tenido que evacuar aquí a la prensa para que no se vea afectado por este humo negro espeso e intenso que incluso está contaminando unas 10 cuadras de aquí del centro de Guayaquil, que por cierto, por lo menos unas 3 de ellas están cerradas. Son calles aledañas, no hay paso vehicular, no hay paso de personas y los comercios en este principal casco comercial del puerto principal están cerrados. También a medida que pasan los minutos llegan más unidades de combate. De hecho, se sumaron unidades y personal del Cuerpo de Bomberos de San Borondón, un cantón aledaño a Guayaquil. También hace pocos minutos el jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Martín Cucalón, nos confirmó que hay algunos bomberos también que han salido asfixiados de este punto, de esta emergencia, sin especificar cuántos han salido así en esa situación. También paramédicos del Cuerpo de Bomberos rescataron hace pocos minutos 2 perros y un gato que se vieron afectados por este incendio, por este humo negro que vemos que sale del interior de esta bodega, que almacena cualquier cantidad de materiales. De hecho, encontraron hasta llantas en el interior de esta bodega. Nosotros, por supuesto, lo vamos a mantener informado sobre la situación y el desarrollo de esta noticia aquí en el centro de Guayaquil en nuestras próximas emisiones. Sigan ustedes con más. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias a Estefanía por ese reporte. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta emisión informativa. Recuerden que pueden ver este noticiero en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Y en nuestras redes sociales siga la información sobre el incendio en una bodega que se registra desde la mañana en pleno centro de